2 no se ve entero, pero bueno, tienes Biblia seguro, y si no, los trocitos que faltan, pues ahora lo vas a escuchar. Romanos 1, 16 y 17, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estos dos versículos expresan el tema de la carta a los romanos y contienen la verdad que más transforma la vida de las personas, la cual Dios ha depositado en manos de los hombres, Entender y responder positivamente a esta verdad equivale a alterar por completo el tiempo y la eternidad de una persona. Estas palabras resumen el Evangelio de Jesucristo, el cual Pablo procede enseguida a desplegar y explicar a lo largo del resto de la epístola. Aunque todo creyente verdadero sabe que avergonzarse de su Salvador y Señor es un pecado serio, también es consciente de lo difícil que resulta evitar este pecado. Cuando tenemos oportunidad de hablar por Cristo o de Cristo, con frecuencia no lo hacemos. Sabemos que el Evangelio no es atractivo, sino intimidante y repulsivo para las personas naturales que no se salvan, que no son salvas. Así como para el sistema espiritual sin piedad ni temor de Dios que domina ahora en el mundo. El Evangelio saca a la luz el pecado, la maldad, la depravación y la perdición del hombre, y declara abominable el orgullo humano y la justicia que es por las obras como algo carente de valor ante los ojos de Dios. Al corazón pecador de los incrédulos no le parece que el Evangelio sea una buena, sino una mala noticia. Y cuando lo escuchan por primera vez, reaccionan a menudo con desdén frente a quien lo está presentando, o lanzando argumentos y teorías en su contra. Por esta razón, el temor a los hombres y la incapacidad de rebatir sus argumentos es, sin duda alguna, el tropiezo más grande que se da en la testificación. Pero, primero que todo, Pablo declara que el Evangelio es poder de Dios, dunamis, poder. Es el término griego del que se deriva nuestra palabra dinamita. El Evangelio lleva consigo la omnipotencia de Dios, cuyo poder es suficiente por sí solo para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. A través de Jeremías, el Señor dijo: ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Esto está en Jeremías 13:23. El hombre no tiene en sí mismo el poder para cambiar su propia naturaleza. Únicamente el poder de Dios tiene la capacidad para derrotar la naturaleza pecadora del hombre e infundirle vida espiritual. La Biblia dice claramente que los hombres no pueden ser cambiados o salvados espiritualmente por buenas obras, por la iglesia, por rituales o por cualquier otro medio humano. Los hombres no pueden salvarse ni siquiera guardando la misma ley de Dios, que fue dada para mostrarle a los hombres su absoluta incapacidad para cumplir con las exigencias y los parámetros de Dios en sus propias fuerzas. La ley no fue dada para salvar a los hombres. Sin duda alguna, la manifestación más grande del poder, la ley no fue dada para salvar a los hombres, sino para revelar su pecado y de este modo
conducir a los hombres a la gracia salvadora de Dios. Sin duda alguna, la manifestación más grande del poder de Dios radica en traer los hombres a la salvación, transformar sus naturalezas y darles vida eterna por medio de su Hijo. Pablo usa el pronombre sotería, salvación, con la idea básica de liberación o rescate, y el punto aquí es que el poder de Dios, obrando en salvación, rescata a las personas del castigo último por el pecado, que es la muerte espiritual, que se extiende en una atormentada separación eterna de Él. Salvación por medio de Cristo es sin más ni menos, ni más ni menos, que la poderosa mano de Dios que Él ha hecho descender para levantar a los hombres de su triste condición. Su salvación trae libertad de la infección espiritual de esta perversa generación, de la perdición del pecado y de la ira de Dios. Con esta salvación los hombres son librados de la esclavitud de su ignorancia rebelde y grosera, de su viciosa autoindulgencia y de las tinieblas de la religión falsas, pero únicamente a quien creen. La cuarta palabra clave relacionada con el Evangelio es la fe, el poder soberano de Dios que obra a través del Evangelio, trae salvación a todo aquel que cree. La vida eterna es ganada y vivida por fe que viene de Dios puesta en Jesucristo. Dios no pide a los hombres que primero se comporten de tal manera, sino solamente que crean. Los esfuerzos del hombre para llevar una conducta recta nunca llegan a la altura de la medida perfecta de Dios, y por lo tanto ningún hombre se puede salvar a sí mismo gracias a sus propias buenas obras. Las buenas obras son un producto de la salvación, de ningún modo son el medio para obtenerla. La cuarta palabra clave que Pablo usa aquí con respecto al Evangelio es justicia. La fe activa el poder divino que trae la salvación y en ese acto soberano la justicia de Dios se revela. Una traducción más precisa diría la justicia que viene de Dios, lo cual indica que Él imparte su propia justicia a aquellos que creen. Por lo tanto, no es solamente una justicia que se revela, sino que se acredita a aquellos que creen en Cristo. La frase por fe y para fe parece ser paralela a la expresión a todo aquel que cree del versículo anterior. Si esto es así, la idea que se quiere reiterar es por fe y para fe, para fe, para fe, como si Pablo quisiera dar a entender que se trata de la fe de cada creyente individual sumada a la de todos los demás. La salvación, por su gracia, que obra mediante la fe de un hombre, ha sido el plan de Dios desde siempre, como Pablo lo da a entender por el hecho de incluir una cita de Habacuc 2:4, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Abraham, el padre de los fieles, creyó y esto le fue contado por justicia. Tal como ocurre con la fe genuina de cualquier persona antes y después de Abraham, que también se cuenta por justicia. Aquí se hace énfasis en la continuidad de la fe. No se trata de un acto realizado una sola vez, sino más bien de un estilo de vida. El creyente verdadero que ha sido hecho justo vivirá en fe toda su vida. Los teólogos han denominado esto la perseverancia de los santos. Bueno, la verdad es que lo tenemos claro y definido, pero no nos gusta, ¿verdad?, que las cosas sean tan fáciles, o por lo menos tan entendibles, y tenemos que liarla de alguna forma.
Y por eso la humanidad, ¿verdad?, ha traído como una tiniebla, como una ceguera total a nuestros ojos para hacernos dirigir a nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos están dirigidos por nuestro corazón, y nuestro corazón es totalmente influenciable por el mundo, por la carne y por Satanás. Entonces, no es de extrañar, ¿verdad?, que aunque leamos esto, digamos, bueno, eso hay que seguir leyendo, y sí, vamos a seguir leyendo todo el libro de Romanos, ¿verdad? Y después tendrán que decir, bueno, es que Romano, y poner, es que Pablo, y poner alguna excusa para descalificar a Pablo, para que no sea como realmente estamos escuchando y estamos leyendo. Porque la trampa, ¿verdad?, de Satanás es que no creamos. La fe, la salvación es por fe. Ahora, ya estamos estudiando, y los que nos vamos y los que vais siguiendo este canal, estamos aprendiendo, ¿verdad?, que no se trata de fe humana. No se trata de que yo tenga que esforzarme y creer, porque esa fe es volátil. Hoy crees, mañana dejas de creer, con lo cual, por eso dicen que la salvación se pierde, porque si tú has creído a través de esa fe, ¿verdad?, pues entonces mañana, si dejas de creer, efectivamente ya no eres salvo. La cuestión es que nunca has sido salvo porque has creído a través de tu fe, una fe muy volátil, ¿no? Has creído bajo unos conceptos humanos propios tuyos, bajo tu razonamiento. Y hoy te vengo a decir, no, no. La fe salvadora es la fe que viene de Dios. Ahora, ¿cómo es esa fe que viene de Dios? Bueno, pues es una fe en la que tienes que exponer, digamos, tu voluntad y decir, yo voy a creer, voy a decidir, porque tú decides creer eso que estás recibiendo, ¿verdad? Lo primero que tú tienes que hacer es hacerte confiable a la palabra. ¿Por qué no eres confiable a la palabra? Porque hay muchos pensamientos, muchos razonamientos, has escuchado muchas cosas, ¿verdad?, que te han parecido lógicas porque es lo que has aplicado a tus pensamientos, que no te dan la seguridad de la palabra. Ay, es que hay cosas raras, es que se contradice, es que está muy manipulada, es que... Entonces, bajo tu concepto, bajo tu limitada, ¿verdad?, sabiduría, tú estás ya prejuzgando la palabra de Dios, con lo cual, ¿qué es por donde viene? Porque la fe es por el oír, y el oír, ¿verdad?, por la palabra. Te lo voy a decir para que lo entiendas. Tú tienes que creer a través de una fe que viene por el oír, pero tú puedes oír a través de la palabra. Es decir, que si tú desconfías de la palabra, nunca escucharás. Y al no escuchar, no vas a recibir. Y aún así, lo que pasa es que sí estás escuchando, pero no escuchas la voz de Dios, sino que escuchas lo de tu mente. Desde que Cheri ayer me mandó un vídeo de uno que es español, uno que no se le puede llamar ni siervo, porque realmente no es siervo, ni es cristiano, ni es nada, porque está diciendo unas barbaridades tremendas, ¿verdad? Que Jesús no nació del Espíritu Santo, que María no era la Virgen, que el padre de Jesús es José, todas por todas, porque el Mesías tenía que venir del hombre. Sí, ya sabemos que los gitanos son muy machistas y no quieren involucrar para nada a la mujer y tiene que ser del hombre. Y han pervertido totalmente todo el conocimiento de la palabra y desechan, ¿no? Yo que Dios les hacía mujeres a todas. A ver qué hacían entonces para que empezaran a ser feministas en vez de tan machistas, ¿no? Entonces, bueno, es claramente, ¿no?, una definición muy floja, muy válida, muy mal, porque es que ni es judío ni es nada, entonces estaba fuera del Evangelio, él mismo se está tirando piedras a su propio, pero bueno, es igual. Pero a mí me digo, Señor, si no es verdad que Jesucristo es Dios, si no es verdad que Jesucristo es Mesías, si no es verdad
que Él es la verdad y la vida. ¿Qué iba a ser de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¡Qué buena noticia! Esa es una fatal noticia. Está ahí Él machacando la buena noticia, ¿verdad? No, esa no es. Estamos esperando otro. Qué horror, ¿verdad? Entonces son todos mentirosos, todos los que dicen que Jesucristo resucitó, porque si no es el Mesías, ¿cómo va a resucitar? No hay ninguno que resucite, ¿verdad? Todos los que murieron por el Mesías, por Jesús, está diciendo, esos murieron por un falso, un mentiroso, un... Bueno, pero hay personas, ¿verdad?, que todavía en el concepto humano están escuchando a esas personas y siguen creyendo que a través de su mente, a través de su raciocinio, van a poder llegar a algo. No, señores, tú tienes que romper todo eso y decidir confiar en la palabra. ¿Conoces algo más confiable? ¿Conoces algún libro más confiable? ¿Conoces algún testimonio, verdad, de Dios más confiable? Al Corán no le lleva ni a la suela del zapato, como se suele decir, a lo que es la Biblia. Es más, dentro del Corán estaba diciendo, mira, si esto te falta, vete al libro, ¿por qué? Entonces, señores, bueno, cada uno decide qué puede hacer. Si aceptar esa fe, ¿verdad?, que viene de Dios y decir sí, o seguir en un mundo en el que los pensamientos, en el que el corazón, el que el raciocinio, el que todo esto, ¿verdad?, que todos conocemos el mundo y cómo está el mundo y cómo se ha creado el mundo a través del la razón humana, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de poder estar ahí también, ¿verdad? Y ahora no lo cambio. ¿Por qué no puedo perder la salvación? Porque la seguridad, la paz, Dios, no tengo miedo a la muerte, no tengo miedo a los problemas, no tengo, creo y eso que creo me da la fuerza suficiente como para estar gozoso en este mundo. Y sí, yo veo a muchos ateos y a muchas personas que están predicando cosas rarísimas, que se les ve a gusto, pero no lo sé. No lo sé exactamente si será cierto. En mí no lo era cuando estaba fuera de todo esto. Y ahí estuve en muchas cosas. Estuve en muchas cosas. Recuerdo que en mí había, dice, mira cómo son y mira a ver si quieres ser como ellos. Y estaba metido, antes de ser cristiano, estaba metido en una cosa que se llamaba la Universidad de la Meditación y no sé qué. Y había uno que era el que estaba enseñándome a meditar, tenía que mirar un punto y una serie de mantras y cosas. Y yo estaba ahí intentando descubrir, a ver esa felicidad, ese mundo del silencio que decía en ese tiempo. Bueno, y ahí estaba, y de repente un día iba yo con el coche y yo le vi andando y estaba así como conmovido. Digo, wow, es espiritual, yo no quiero convertirme como ese hombre. Y dejé de seguirle, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, wow, me gusta seguir a las personas no a los líderes que van, yo puedo, yo quiero, yo soy, y que parece que no son alcanzables. No, me gusta la gente humilde. Y la gente que realmente no confía en sí mismo, sino que han decidido confiar en Jesucristo. Entonces, no me avergüenzo, dice. Y es verdad, ¿no? Lo que hemos dicho en el S, es muy difícil, ¿verdad? Dar testimonio. Predicar, ¿verdad? No es popular. No es popular, nos llaman religiosos, qué tontos, cómo lo habéis creído, pero qué tontería, eso está pasado de moda, y tal, guau, tal. Pero sigues pensando en eso, en el jardín y en el arbolito y en la manzana y no es popular, la verdad es que no es popular, ¿no? Y algunos nos callamos, ¿no? Decimos, pues mira, ya tú, descúbrelo tú si quieres sobre todo con nuestros familiares, ¿no? Porque ya hemos sido escaldados y hemos sido avergonzados y hemos sido ya desechados y atontados. Y bueno, a veces no eso, pero dice la palabra Pablo, no me avergüenzo. Y es por eso, porque
realmente sentimos como ese reparo, ¿verdad? El Evangelio es algo que, para los pobres, para los que... No, señores, no nos avergonzamos de este Evangelio. No nos avergonzamos, ¿verdad? Porque es poder de Dios. No es poder nuestro, es poder de Él. El propio Evangelio, la propia predicación del Evangelio, y no es algo que tú haces, es el Evangelio de por sí. Tiene vida y tiene poder, dinamita, ¿verdad? Tiene poder para salvación. No eres yo, algo que me consuela es que los que se salvan no es porque yo lo haga mal, es porque ellos no quieren aceptar, porque el propio Evangelio tiene su poder. No soy yo el que convenzco, es el Espíritu Santo. Y si la gente no ha querido responder al Espíritu Santo, no me está rechazando a mí ni como yo lo estoy haciendo, lo está rechazando a él. Nuestra función es ser siervos inútiles. Y bueno, como nos salga, nos diga, no importa, porque no se trata de ti, se trata del poder, ¿verdad? No te creas que porque tú lo hagas mejor, porque tú aprendas más, porque tengas una técnica, porque te aprendas más las escrituras, porque des mucho más testimonio, porque te pongas ahí, ¡ay! Vas a convencer. No se trata. No se trata. Lo puedes hacer fatal y si es el Espíritu Santo el que le convence, vas a decir, wow, yo no he dicho nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto a llorar? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué he dicho para poderlo volver a hacer otra vez y ser siempre eficaz? No se trata de nosotros, señores. Se trata del propio Evangelio. El propio Evangelio. No, nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Es el reino de los cielos el que ejerce el poder y el dominio. Nosotros somos simplemente sus siervos, ¿verdad? Sus sacerdotes, sus enviados. Entonces, es para todo aquel que cree, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia, y esto es muy importante, la justicia de Dios, no es nuestra justicia, no es la justicia que nosotros creemos, no es la justicia que nosotros entendemos, es la justicia de Dios. Y ¿sabéis una cosa? Dios hace lo que quiere y como quiere dentro de su justicia. Y que, si yo quiero ser bueno, le dijo a aquel que le pagó un denario, que es lo que había, lo que había quedado con él, cuando le daba también un denario a uno que trabajó muy poquito tiempo. ¡Ah! No hay derecho. ¿Por qué a ese que ha trabajado tampoco le das un denario y a mí? ¿Y qué? Si yo quiero ser bueno. ¿Y qué? Si la justicia de Dios se ha revelado a través de la naturaleza de Dios. Que sí, Dios es amor, pero también es un Dios que no acepta el pecado. Por eso tiene que aplicar en el amor su justicia, porque en su justicia, siendo totalmente justo, no puede permitir el pecado. Por eso Él tuvo que pagar. Ey, el pecado, no te creas que lo hace así y lo pasa de largo. No, perdona. El pecado que hemos cometido lo pagó con su sangre. Tiene paga. Tiene paga. No creas que él dice, bueno, no te hago nada. Es como, imagínate, ¿no? El hijo del juez. Resulta que roba y como es su hijo, llega al juicio y dice, bueno, no, vamos a perdonarle, no lo va a volver a hacer, ¿no? Y no aplica la justicia como puede aplicarla a cualquier otra persona. Eso no sería justo, ¿verdad? Tu pecado no es porque Él es bueno, ¿verdad? Como algunos creen, ay, como Él es bueno, no va a tomar en cuenta mi pecado. No, sí, perdona. Tu pecado ha sido tomado en cuenta. Él vino a pagar. Amén. Él vino a pagar. Ya tenemos abierto el chat, ¿verdad? Si quieres comentar algo, puedes decir algo. Entonces, Dios se revela por fe. Una fe que hemos dicho que no es nuestra, que viene de Él. Una justicia que no es nuestra, que viene de Él. Un evangelio que no es nuestro, que viene de Él. Señores, ya no podemos creer que nosotros, bendiciones Alice, que nosotros tenemos aquí parte, vasos de barro para contener la gloria de Dios. ¿Qué es lo que vale? ¿El vaso o lo que está dentro del vaso?
El vaso simplemente contiene la gloria de Dios y es para derramarla. Entonces somos vasos, ¿verdad? Y llegamos a ser vasos para Él, no por nuestro mérito, sino por la fe que Él ha puesto. Ahora, tú tienes que dar la respuesta, no vale con decir, todos se van a salvar, como algunos otros también dicen por ahí, que Dios al final va a perdonar a todos, o que, bueno, si vas al firmamento, al sitio este intermedio y que luego las oraciones, bueno, espero que hagan oraciones, porque como sea una persona que no haga oraciones, se queda ahí atrapado o al final va al infierno, no sé cómo va eso, ¿no? No, señores. Tenemos el tiempo suficiente y las veces suficientes como para decir sí. Ahora, no es una decisión intelectual, no es una decisión razonal. Estás aceptando la fe que está viniendo de Él, ya no depende de ti después. Ahora, si es por tu razonamiento, pues muchos han venido y luego se han ido. Sí, si es por tu razonamiento, bueno, voy a probar. No, no se trata de probar. Es una puerta que solo se puede entrar. Y no es que cuando entres ya va a ser horrible y no vas a poder salir. No, es que tienes que entrar completamente desnudo, ¿verdad? Sin llevar absolutamente ni aun tu razonamiento. Entonces la fe que Él pone para nosotros para entrar es una fe completa y definida que transforma. Ay, he creído y no ha habido ninguna transformación. Entonces, ¿en qué has creído? Toda tienes oportunidad, ¿no? No es que tú seas menos que otros, ¿no? Simplemente, bueno, has creído a tu forma, no has creído en la fe que Él ha puesto en ti y estás ahí, ¿verdad? Sí es cierto que una vez ya después en el camino angosto uno tiene dudas, claro que sí, porque Satanás viene a poner tinieblas, viene a poner... y uno tiene dificultad, ¿verdad? Claro que sí, no es todo... por eso es angosto, ¿verdad? Es angosto, pero ya se encarga Dios del resto, ya se encarga del resto. Entonces, bueno, te invito a que reflexiones, ¿verdad? ¿Cómo puedo saber si estoy dentro del reino o no estoy dentro del reino? Ya lo estamos viendo en estos días, ¿no? Y en las preguntas que hacemos, ¿no? Pero hoy claramente queremos que quites de tu mente una semilla, ¿verdad? Que no es trigo, es cizaña, que es pensar que tú, después de ser salvo, después de aceptar el Evangelio, después de haber dicho sí a esa fe salvadora, sigues siendo pecador o sigues siendo pecadora. Porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vives por lo que crees. Y si tú crees que eres pecador, vas a seguir atrapado al pecado. Ahora, si tú estás creyendo a esa fe, a esta palabra que te está diciendo que, mira, es la justicia de Dios al que cree. Voy a aplicar la justicia de Dios al que realmente cree. Entonces es por fe, ¿verdad? Por lo que tú crees. Y está mal pensar, ¿verdad? Y podemos, si quieres, si queréis, si subís, y vamos a hablar, y si hay alguna persona que quiera desarrollar el por qué es pecador, que no, que hasta que no viene Cristo, nos soltamos. Todo eso, toda esa estructura razonal que nos ha traído para seguir haciéndonos sentir pecadores, que no sirve para nada, porque si dijéramos que eso sirve para llevarnos a algún sitio, pues diría, qué bien, pero la verdad es que no sirve nada más que para estancarnos y no creer realmente en la palabra de Dios y no creer en esta justicia que es de Dios. Mira, antes de recibir a Jesús, tú eres juzgado por tus obras. Tu pecado era contado y te llevaba a la muerte. Imposible. Ahora, después de creer, tu pecado no es el que cuenta para tu salvación. Ya no es
tu pecado. ¿Eso quiere decir que puedo pecar? Todo esto lo vamos a ver porque Romanos lo desarrolla, ¿no? No, señores. No, eso es una falsa conversión. Eso es una conversión por conveniencia. Ay, me salvo porque tengo mucho miedo a la muerte y a la vida y creo y tal, pero sigo viviendo mi vida pecaminosa y ocultándome de Dios. No, hombre, eso no puede ser, eso no puede ser. Tú cuando te salvas en la fe verdadera, trae un paquete. Por eso decíamos que las obras no son salvador, sino es una condición de la salvación. Es decir, uno cuando se salva vienen obras, montones. Y si no, uno desea, ¿no? Ayer estuve hablando con un hermano de Chile que decía, deseo, deseo, deseo. Esas son las obras. Deseo hacer cosas, ¿no? ¿Qué cosas puedo hacer para mi Señor? Esas son las obras que uno desea, pero no para salvarse, no, uno es consciente de que ya es salvo, que ya está formando parte de la familia. ¿Tú sabes que un pecador no puede hablar con Dios porque no le escucha? ¿Con quién estás hablando? ¿O dónde están llevando todas tus oraciones? ¿O todas tus ruegos y todas tus cosas? ¿A quién estás adorando? ¿A quién estás alabando? Señores, si tú eres pecador no te escucha. Dios no escucha al pecador. Dios escucha al justo. Ahora, tú no eres justo porque no hagas pecado, claro. Cometemos errores, claro. Cada vez menos, ¿eh? Porque Dios va transformándonos y va dándonos poder para poder dirigirnos y cada vez menos. Pero sí, cometemos errores, ¿verdad? Esos errores no son los que te marcan y te dicen tu condición. Si tú crees que esos errores te marcan y que eres pecador y que, bueno, Jesucristo te limpia, pero que tú tienes que hacer todo lo posible y que solo te va a limpiar lo que tú no eres posible, entonces estás tomando un evangelio que no es el evangelio. Amén. Entonces, hoy están por invitarme todo el mundo. Entonces, desarrolla eso que está mal expresado y que es una sustancia muy peligrosa y muy tóxica que ha entrado en la iglesia para que nos esforcemos a hacer obras, para que el evangelio no tenga el poder, para que el evangelio no sea lo que nos dirija, sino que sea nuestro propio corazón, nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Nuestras propias acciones. Y con ellos, por supuesto, Satanás que sigue agarrando y atándonos, ¿no? ¿Cuántos, verdad? Cristianos, ay, es que estoy bajo, estoy frío, estoy... ¿Cómo que estás frío? ¿Qué es eso? ¿Ya no está el Espíritu Santo contigo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Cómo vas a estar frío si el Espíritu Santo está en tu vida? No, Señor. Lo único que tú estás viviendo una vida de fe propia. Y entonces cuando estás animado y estás haciendo obras y el Satanás te suelta un poco, te crees que, oh, y el Espíritu Santo, el fuego ardiente y tal, el poder de Dios. Pero luego cuando Satanás quiere y te aprieta y te estira, empiezas ahí a estar hecho polvo, a estar frío, a hacer pecados y cosas perfectamente que Dios no quiere, ¿verdad? Entonces... no, esos no son cristianos. Esos no han llegado a ser cristianos. Esos son, bueno, gente que en un momento dado creen que son cristianos, pero está todavía Jesús llamando a la puerta a esos corazones y diciéndole, vamos, déjame entrar, porque no es que tú vayas a Cristo, es que Cristo viene a ti. Tú no puedes ir a Cristo. Cristo viene a ti. Amén. Entonces, eres justo, justa, eres pecador, pecadora. ¿Te apetece discutir esto hoy y entenderlo? Estamos empezando la carta de Romanos y no lo desarrolla, pero vas a ver que Pablo es muy hábil y va desarrollando. Va a empezar primero con lo que es la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es que desprecia totalmente el pecado. Si tu pecado no ha sido limpio a través de la sangre de Jesucristo, tú vas a tener que pagar ese pecado, porque Dios no permite el pecado. Un Dios justo no puede permitir el pecado. Y viene la ira, ¿verdad? Y a muchos nos incomoda. Uy, cómo Dios en amor tiene ira, ¿no? Porque la ira de Dios no es la ira del hombre.
No es la ira que nosotros conocemos, ese airamiento, ¿verdad? Que viene influenciado por un malestar en nuestro corazón. No tiene nada que ver. La ira de Dios es una ira justificada por una maldad. ¿Ok? Entonces mañana vamos a ver eso. Solo vamos a ver un capítulo, un versículo mañana. El siguiente, 18.